Muy bien, vamos a iniciar entonces nuestra sesión del día de hoy. En primer lugar, vamos a alinear qué conceptos preliminares tienen ustedes con respecto a economía. Todavía recién estamos iniciando, no tienen por qué saberlo todavía, pero ¿qué concepto preliminar tienen de economía? Los que quieren intervenir en el chat, por favor, ¿qué es lo que pueden saber, conocer de lo que han visto antes, previamente en el colegio o en otros medios sobre economía? ¿Qué creen que es economía? Leonardo dice, tiene que ver con oferta y demanda, ¿sí? Es uno de los temas que vamos a ver en economía. ¿Qué más? Muy bien. Sijara nos dice que tiene que ver también con escasez. Muy bien. Miluzca nos dice que tiene que ver con microeconomía y macroeconomía. Muy bien. Muy bien. Temas de monopolio. Monopolio tiene que ver con microeconomía. Macroeconomía ya es temas, por ejemplo, como inflación, ya mucho más macro. Muy bien, Miluzca. Alejandra nos dice, estudia la forma en que la sociedad administra sus recursos. Muy bien. Antonella dice producción, distribución, comercio y consumo de bienes y servicios. Muy bien. Erika estudia cómo la sociedad administra los recursos escasos. Muy bien. Yasmín nos dice estudia los bienes y servicios. Muy bien. Mercedes dice cómo se utilizan los recursos para producir bienes y servicios. Valeria, factores productivos. Muy bien. Barreto Pozo nos dice comportamiento del hombre en la escasez, muy bien. Lorenzo nos dice tiene que ver con el Producto Bruto Interno, muy bien. Erika, frente a necesidades limitadas, correcto, vamos a ver que las necesidades son limitadas. El problema de escasez, muy bien, Macarena. Yasmín tiene que ver con la satisfacción de las necesidades, muy bien. Sol, la administración del dinero y bienes, muy bien. Muy bien, Milagros también nos habla del Producto Bruto Interno. Muy bien, vamos a iniciar entonces con el primer concepto de economía con respecto a que está compuesto etimológicamente por dos palabras. ¿Cuáles son las dos palabras? ¿Se logra ver en la diapositiva? Etimología. Perfecto. Las dos palabras son oikos y nomos, ¿correcto? Quien acaba de hablar, por favor, en el micrófono, nos dice qué cosa es oikos y qué es nomos, según lo que muestra la diapositiva. Oikos son casa, hogar, hacienda y nomos son gobernar y administrar. Muy bien. Entonces, con esas dos palabras etimológicas, economía será la administración de la casa, el hogar o la hacienda, ¿de acuerdo? La gobernanza o administración de la casa, hogar o la hacienda. Muy bien. Usted mismo, la definición que se muestra en la parte inferior de la diapositiva, por favor. ¿Sí? ¿Me escuchó? Usted mismo que acaba de hablar sobre oikos y nomos, ¿cuál sería la definición, por favor? A ver, si tenemos problemas con el compañero, le pido, por favor, a alguien que levante la mano que desee leer la definición. Muy bien, ahí tenemos entonces a Erika. Usted primero, Erika. ¿Cuál sería la definición? Definición: ciencia social que se ocupa de estudiar la forma en la que la sociedad administra los recursos escasos frente a necesidades ilimitadas.
Muy bien, entonces acá en la definición hablamos de tener recursos escasos. ¿Cuáles serán los recursos y por qué son escasos? Cada uno de nosotros en nuestro hogar tiene un presupuesto, ¿de acuerdo? Tiene un presupuesto. Ese presupuesto obviamente va a ser limitado, ¿de acuerdo? Que son los ingresos que tienen nuestros padres, que pueden tener los hermanos. Como hogar, vamos a tener una suma de ingresos para poder administrar. En base a ese presupuesto es que nosotros gastamos, ¿de acuerdo? Pero ese presupuesto será limitado o ilimitado. Limitado. Limitado. Pero nuestras necesidades son ilimitadas, ¿de acuerdo? Las necesidades son ilimitadas. Por ejemplo, el día de hoy, ustedes están coberturando una necesidad que es la de educación, la de adquirir conocimientos. Entonces, obviamente, esta necesidad ha sido cubierta con el colegio, ya culminaron el colegio, ahora están en la etapa preuniversitaria, están coberturándola. Cuando acaben la preuniversitaria, estarán ya cubriendo la universitaria. Al terminar siendo bachilleres, lo que van a tener es ya una necesidad de cubrir seguramente el posgrado. Muchos de ustedes estudiar una maestría, un diplomado. Y acabando la maestría, algunos querrán una segunda maestría o el doctorado. Entonces, las necesidades de educación, de adquirir conocimiento son ilimitadas. Pero como hemos visto, los recursos, el presupuesto es escaso. Entonces, obviamente, esa disyuntiva de tener recursos limitados y necesidades ilimitadas nos genera la escasez, que vamos a ver el día de hoy también. Muy bien. ¿Cuál es el objeto del estudio? Usted misma, Erika, por favor, nos lee cuál es el objeto de estudio de nuestro curso. Problemas relacionados con la producción y distribución de bienes y servicios destinados a la satisfacción de necesidades humanas. Muy bien, muy bien. Y en estas necesidades humanas, lo que vamos a tener es una pirámide como la que se ve en la imagen, donde vamos a tener necesidades primarias en la parte inferior y necesidades secundarias al medio y terciarias en la parte superior. Por ejemplo, ¿cuál será la necesidad más básica, más importante? Muy bien, Valeria, nos habla sobre la pirámide de Maslow. Correcto. Tiene que ver con la pirámide de Maslow. Muy bien. ¿Cuál será la necesidad primaria más importante? ¿Qué me pueden decir? La alimentación. Muy bien, Sijara. Muy bien. La alimentación. Si uno no se alimenta, ¿se podrá morir? ¿Qué opinan? Sí, correcto. Ahí están poniendo también, Sijara nos dice la alimentación, Jocelyn, alimentación y salud, Antonella, salud, Miluska, alimentación y salud. Muy bien, correcto. Si uno no atiende la salud, ¿se podrá morir? Sí, correcto. Entonces son necesidades primarias, alimentación, salud. Les hago la pregunta y quisiera que me respondan todos en el chat. ¿Comprar una joya será una necesidad? ¿Qué opinan? ¿Comprar una joya será una necesidad? Muy bien. Macarena nos dice primaria no. Lynn nos dice sí. Sol nos dice sí, pero superflua. Erika nos dice terciaria. Valeria nos dice sí. Mía nos dice sí. Muy bien. A los últimos que han contestado, está muy bien. A los que indicaron que no, comentarles que comprar una joya sí es una necesidad, pero de tercer índole, terciaria, no primaria como alimentación. Si no compramos una joya, ¿nos podemos morir? No, pero es una necesidad. De tercer nivel, terciaria, en la pirámide de Maslow que se ve acá en la imagen, al último, en la puntita de la pirámide, ahí está el señor cogiendo su diamante. ¿De acuerdo? Obviamente es una necesidad terciaria, no primaria, no importante como la alimentación, pero no deja de ser una necesidad. Normalmente las empresas lo que buscan es cubrir necesidades, ¿de acuerdo?
Entonces, como tal, si comprar una joya no fuera una necesidad, no habrían empresas que vendan joyas. Existen empresas que venden joyas porque comprar una joya es una necesidad. Terciaria, de tercer nivel, suntuaria, no importante, superflua, terciaria en la puntita, pero no deja de ser una necesidad. ¿Queda claro para todos? ¿Queda claro? Muy bien, gracias. Muy bien. Finalidad del estudio de la economía. Quienes más desean participar, dejen levantada la mano para ir considerando, por favor, a los que desean participar con la lectura. Muy bien, ahí les agradezco. Entonces, ahí tenemos. Andrea, luego seguiría, no bajen la mano el resto para que sigan en el orden en que están levantando la mano. Andrea, leemos la finalidad, por favor. Ordenación y clasificación de los fenómenos económicos para determinar leyes económicas y satisfacción de necesidades. Muy bien, esa es la finalidad. Ahora vamos a ver el método de estudio. Seguimos con Yasmín. El método de estudio puede ser activo, de lo particular al general. La premisa particular 1 es cuando el precio del limón aumenta y el consumo es menos. Premisa particular 2, cuando el precio de la cebolla aumenta y el consumo menos. Y la conclusión general es que cuando sube el precio de los productos, mi consumo disminuye. Muy bien, el inductivo dice que va de lo particular a lo general. Tal cual nos acaba de leer Yasmín, lo que se observa es que tenemos una premisa, por ejemplo, donde dice que cuando el precio del limón aumenta, lo consumimos menos. Es particular, estamos hablando del limón, netamente particular. Ahora hablamos de la cebolla, otro producto particular, que cuando aumenta el precio de la cebolla, se consume menos. Estamos en dos ejemplos particulares. ¿Cómo de estos ejemplos particulares podemos llegar a una conclusión general que dice, cuando sube el precio de los productos, mi consumo disminuye? ¿Se dan cuenta cómo teniendo premisas de temas particulares podemos llegar a una conclusión general? Ese es el método inductivo. Vamos a ver el método deductivo y ahí nos ayuda Pozo, por favor. Barreto Pozo, pero me aparece Pozo Pozo. ¿Su nombre es Pozo? No, mi nombre es Azul. Ah, ok, perfecto. Sus apellidos son Barreto Pozo, pero me aparece repetido Pozo. Pero iniciamos con deductivo, por favor. Deductivo, de lo general a lo particular. El enunciado general, si un producto tiene sus sustitutos, su demanda es elástica. Caso particular, los automóviles tienen sustitutos como motos, bicicletas, taxis o transporte público, por lo que se deduce que su demanda es elástica. Muy bien. Entonces, en este caso, el deductivo es pasar de lo general a lo particular. Entonces, el enunciado general que nos acaba de leer es, si un producto tiene sustitutos, su demanda es elástica. Es un enunciado general. El caso particular será, los automóviles tienen sustitutos como motos, bicicletas, taxis, transporte público, por lo que deducimos que su demanda es elástica. Estamos yendo de algo general a particular. ¿Se entendió lo inductivo y deductivo? Por favor, ¿me confirman? ¿Se entendió? Muy bien, gracias por sus respuestas en el chat. Correcto, Camila. Este tema de la demanda elástica o inelástica, vamos a verlo en las siguientes semanas, pero para no dejarle con la duda, es cuando nosotros, por ejemplo, aumentamos el precio de un producto, ¿qué tanto disminuye su consumo? Si es que el consumo disminuye en una mayor proporción al aumento del precio, decimos que la demanda es elástica. Pero cuando el precio aumenta y el consumo no disminuye tanto, es inelástica. Eso le adelanto, alerta de spoiler, estamos spoileando lo que va a venir en las siguientes semanas, pero no quería dejar sin responderle, ¿de acuerdo? ¿Se entendió, Camila? Muy bien.
Muy bien, continuamos entonces. Vamos a continuar con lo que es la evolución del pensamiento económico. Ya tenemos los conceptos preliminares de nuestro curso y ahora vamos a continuar con la evolución del pensamiento económico. Iniciamos con la edad antigua, ¿no? Que es el inicio, la etapa precientífica de la economía, y vamos a tener acá algunos conceptos que le voy a pedir. Levantó la mano nuestra compañera Valeria, que pueda dar lectura, por favor. Yo voy a ir avanzando a medida que usted lee. Ok, profesor. Analizó la estructura política y económica de un estado ideal compuesto por gobernantes guerreros y artesanos. Reconoce la especialización y la división de trabajo como una fuente de eficiencia, productividad y origen de la organización social, ciudad-estado. Platón consideró a las ganancias, lucro, y al interés, ganancias sobre el dinero, como males necesarios, por lo que propuso un comunismo a los gobernantes, es decir, la clase dirigente, gobernante y guerreros no debe poseer propiedad privada con el fin de aislarlos de toda corrupción. Los artesanos sí debiesen tener derecho a la propiedad privada, aunque bajo control administrativo del Estado. Muy bien. Platón entonces es el primer personaje que vamos a estudiar de la Edad Antigua. Y un punto importante es que las ganancias y el interés los considera males, pero necesarios. ¿De acuerdo? Otro punto importante de lo que acaba de leer nuestra compañera es que la clase dirigente, o sea, los gobernantes y guerreros, no debían poseer propiedad privada. ¿Esto para evitar qué cosa? ¿Qué creen que se busca evitar al no tener propiedad privada por el lado de los gobernantes? ¿Qué es lo que se quiere evitar? La corrupción. Muy bien, Mía. La corrupción. ¿De acuerdo? Para evitar corrupción, los que dirigen el país no deberían tener propiedad privada. Entonces, si yo quiero ser dirigente, yo dejo de lado mis intereses y digo, yo no voy a tener propiedad privada, no le voy a dejar nada a mis descendientes, porque quiero hacer algo por el pueblo de manera genuina, no para enriquecerme yo, sino trabajo para todos y voy a ser autoridad, gobernante, dejando de lado mis intereses personales. Eso es lo que nos dice Platón. Seguimos en la línea y vamos a tener en la Edad Antigua también a otro personaje, Aristóteles. ¿De acuerdo? Y esto le va a dar lectura Carla. Edad Antigua, inicio etapa precientífica de la economía. Aristóteles no aceptó la concepción del estado ideal de su maestro Platón, defendiendo la propiedad privada para todas las clases sobre la base de que promueve la eficiencia económica. Como Platón mostró interés por una economía administrada que garantizara la justicia y la paz social, por eso consideró al interés generado por el dinero como un rendimiento no natural que suponía una amenaza a la estabilidad social y económica. En otras palabras, Aristóteles reconocía el intercambio de bienes mediante el dinero como un mecanismo natural para satisfacer necesidades, pero reprobaba su utilización para acumular riqueza. Muy bien, gracias por la lectura. Comentarles que Aristóteles es discípulo de Platón, ¿de acuerdo? Platón es el personaje anterior que hemos leído. Aristóteles, al ser su discípulo, mantiene la idea de Platón. ¿Qué opinan? ¿Qué hace Aristóteles con la propiedad privada? ¿Mantiene la idea de Platón o no? No. No, ¿correcto? Y otorga propiedad privada para todas las clases. Para todas las clases. De la pre, sí. ¿Cómo? Cairampoma. Acérquese un segundito, por favor. Espéreme un minuto.
Bien, entonces Aristóteles, a diferencia de Platón, lo que genera es que se abre la propiedad privada. ¿De acuerdo? Pero Aristóteles, como bien ha leído nuestra compañera, nos dice que obviamente reprueba la utilización de la satisfacción de las necesidades, del enriquecimiento para acumular riqueza. Reprueba la acumulación de riqueza. ¿De acuerdo? Ese es Aristóteles. Seguimos entonces con el siguiente personaje, ya entrando a la Edad Media, vamos a tener los siguientes conceptos y como personaje a Tomás de Aquino. Y quien nos va a leer en este caso es Sijara. Sijara levantó la mano. López Morales. Si no está Sijara, Yasmín también levantó la mano. Ok. Edad Media, con Tomás de Aquino. La forma dominante de la organización económica fue el feudalismo. La propiedad legal de la tierra se encuentra en manos de reyes y señores feudales, caracterizada por la carencia de autoridad política, económica o social, por la unidad doctrinal de la Iglesia Católica y la aparición del mercado. El principal campo de estudio era la justicia. Condenaron la usura como el mecanismo de ganancias generadas por el uso del dinero, pero reconocieron el interés como un reembolso. Espérenme un segundito que se me quedó bloqueado ahí. Ya, continuamos. Discípulo Tomás de de Alberto Aquino Magno. fue discípulo de Alberto Magno. Desde ahí continuamos. Ok. Discípulo de Alberto Magno. Introduce la idea de las necesidades humanas para la determinación del precio de los bienes. El interés por la justicia lleva al desarrollo del precio justo, sobre una base normativa. Muy bien. Esa es entonces la Edad Media, donde aparece el mercado, ¿no? Se condena la usura, también se reconoce el interés como un reembolso y obviamente lo que se busca es el precio justo. Esos son los conceptos más importantes de la Edad Media. Seguimos entonces con la escuela mercantilista. Sijara ya está lista, si Sijara no, levantamos la mano quienes continúan participando, por favor. Escuela mercantilista. Los mercantilistas abordaban los problemas de los orígenes de la riqueza de los países y de los modos de incrementarla. Para ellos, la riqueza no se fijaba en la producción, sino en el comercio y en la circulación. No entendieron la idea de las ventajas comparativas del comercio internacional. Consideraron que cuanto más ganara el país A, menos quedaría para los países B y C, por lo que desarrollaron instrumentos proteccionistas de la economía interna, mayor cobro de aranceles y la política de perjudicar al país vecino. Postulaban la intervención activa del Estado en la vida económica para que ingrese al país la mayor cantidad de dinero y saliera lo menos posible. Representantes: Jean-Baptiste Colbert, Antonio de Montesquieu y Thomas More. Muy bien. Gracias por la lectura. No quería interrumpirla. Tengo una consulta ahí de Alejandra que nos dice, ¿el interés es como el reembolso de lo que, por ejemplo, el banco te presta? Correcto. Si nosotros, por ejemplo, dejamos en un depósito de plazo fijo unos 10,000 soles en el banco, al terminar el año, ¿vamos a tener los mismos 10,000 soles o vamos a tener más? ¿Qué opinan? Más. Vamos a tener más. Esa diferencia entre los 10,000 y lo que obtenemos, justamente es el interés que estamos ganando. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se refiere. Muy bien, Alejandra. ¿Quedó claro? Muy bien. Muy bien. Continuamos entonces. Perdón. En esta parte mercantilista, los conceptos importantes es que estos señores de la escuela mercantilista consideran de pronto al comercio exterior como algo positivo o negativo. ¿Qué opinan? ¿Qué entendemos? Negativo.
negativo, no entienden los beneficios que actualmente sabemos que trae el comercio exterior y trabajan bajo una política proteccionista, de tratar de proteger a mi país, egoísta, ¿no? O sea, no me importa lo que ocurra con el país de al lado, con los ciudadanos del país de al lado, sino yo me preocupo por mi país, por mis ciudadanos, que a mí me vaya bien, ¿de acuerdo? Y si quieren que haya comercio exterior, subo los impuestos, cobro más aranceles, ¿de acuerdo? Esa es la escuela mercantilista. Seguimos en la línea y entramos a la escuela fisiocrática. ¿Alguien más que desee participar? Por favor, levantamos la mano. Todos los que deseen participar, levantamos la mano para no estar pidiendo en este momento o a cada rato, por favor. Ya tenemos a Andrea. ¿Alguien más? Muy bien, ahí tenemos ya algunos voluntarios. No bajen la mano. Continuamos con Andrea, escuela fisiocrática. Surge en Francia en el siglo XVIII como oposición al mercantilismo y plantea que la riqueza de un país se encuentra en el mayor aprovechamiento del factor tierra. Se convierte en la primera escuela de pensamiento en la economía, que combina el estudio de la economía y las matemáticas. La palabra fisiocracia significa poder de la tierra. Para esta escuela, la producción significa creación de un excedente, es decir, es productiva aquella industria que produce más de lo que consume en el proceso. Seguimos. El representante y el mensaje. Francois Quesnay Muy bien. empieza su análisis del proceso de interacción entre las clases socioeconómicas de Francia como un flujo circular de renta y gasto que denominó tabla económica. Evaluar las políticas que favorecían el crecimiento económico. Rechaza la participación del Estado y plantean la libertad en las actividades económicas. Muy bien. Sobre la escuela fisiocrática, entonces, en primer lugar debemos entender que fisiocracia significa poder de la tierra. Entonces, acá se habla de un factor importante, el factor tierra, ¿de acuerdo? Ese es el valor del factor tierra en la escuela fisiocrática. Ese es un punto importante a considerar. Seguimos con la escuela clásica, y esto lo va a leer Yasmín. Ok. Escuela clásica. Aparece a fines del siglo XVIII en el contexto del desarrollo de la Revolución Industrial y el surgimiento del capitalismo, con el nombre de economía política. Plantea una economía de libre comercio sin la intervención del Estado. El trabajo como fuente de la riqueza que en última instancia depende de la división del trabajo y la especialización. Para aumentar la riqueza, una nación se tenía que aumentar el factor de trabajo y el grado de su productividad. Muy bien, entonces, como bien nos ha leído Yasmín, ¿no? Y va a seguir leyéndonos porque todavía no acaba la diapositiva. Esto ocurre, la escuela clásica ocurre en el contexto del desarrollo de la revolución industrial y surgimiento del capitalismo. Se plantea la economía de libre comercio sin intervención del Estado. Ya vamos a ver ahora los modelos económicos que existen, donde uno de ellos es justamente el de economía de libre mercado. ¿De acuerdo? También se plantea el trabajo como fuente de riqueza, que en última instancia depende de la división del trabajo y la especialización. También se habla sobre un concepto importante que es el de productividad, que vamos a ver también el día de hoy. Vamos a profundizar qué cosa es productividad. Y tenemos a su representante y el mensaje que Yasmín va a seguir leyendo. Okay. Su representante es Adam Smith. Es considerado el padre de la economía por la publicación de su libro de investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Okay. Teoría del valor, el cual se determina cuando se realizan los intercambios de bienes por dinero o por otros bienes. Especialización, ventajas, aumentabilidad y destreza del trabajador, ahorro de tiempo, invención de la máquina. Muy bien, entonces, Adam Smith es uno de los representantes y es considerado el padre de la economía, donde también vemos que se genera el concepto de teoría del valor, ¿no? El cual es determinado cuando se realizan intercambios de bienes por dinero y otros bienes, y también el concepto de especialización, ¿no? En la cual el trabajador
aumenta la habilidad y destreza sobre algún proceso, se genera ahorros en tiempos, también se automatiza y se inventan las máquinas, ¿de acuerdo? Muy bien, esta es la escuela clásica. Seguimos entonces con la escuela clásica y tenemos a otro representante, David Ricardo. Yasmín, seguimos con la escuela clásica, por favor. Ok, David Ricardo. Utilizó el método deductivo para construir un sistema de pensamiento sostenido en 3 pilares: teoría de la renta, el principio de población de Malthus y los salarios. En la teoría clásica de la renta aplica la ley de los rendimientos marginales decrecientes para determinar la renta agrícola como la diferencia entre el producto de la mejor tierra y de la peor tierra de cultivo, con las mismas cantidades de trabajo y capital. Abordó el estudio de comercio internacional, introduciendo la teoría de la ventaja comparativa, en que pretendía demostrar que un país incluso se puede beneficiar al importar mercancías, en las que es absolutamente más eficiente que el otro país, pero que deja de producirlos para una mejor especialización del trabajo. Muy bien, David Ricardo entonces nos habla de la teoría clásica de la renta, el método deductivo y aborda el comercio internacional. Seguimos con la evolución y la escuela marxista. Y esto lo va a leer Ética. Critica la economía política inglesa capitalista, concibiendo una sociedad basada en la organización social de clases que se encuentran en conflicto entre ellas. Situación impulsaba los cambios y a las revoluciones, como la revolución en Francia, el levantamiento de los esclavos en Roma y de los campesinos en el feudalismo. Para los socialistas, la propiedad privada de los medios de producción es uno de los pilares del capitalismo y explica el origen de la desigualdad. El representante, obviamente, Karl Marx. ¿Y qué mensaje tenemos ahí? Desarrolló una teoría de los salarios donde explica que el valor de la fuerza de trabajo puede dividirse en una cantidad necesaria para la subsistencia del trabajador denominada trabajo socialmente necesario, que determina el salario del trabajador, y una cantidad que puede ser mayor o menor que la otra parte denominada plusvalía, la cual es retenida por el capitalismo. Muy bien. Entonces, obviamente, dos conceptos importantes es el trabajo socialmente necesario y la plusvalía, ¿de acuerdo? Que es el excedente, ¿sí? El cual es retenida por el capitalista, según Karl Marx. Muy bien. Seguimos con la escuela marxista y tenemos otro representante, Federico Engels. Usted misma, por favor. Culminamos con la escuela marxista. Entre varias obras publicadas, contribuyó con un estudio del desarrollo histórico de las familias, la aparición y consolidación de la propiedad privada y a la presencia del Estado. Muy bien. Pasamos ahora entonces a lo que es la escuela neoclásica. ¿Sí? Voluntarios, por favor, para poder participar. Levantamos la mano. Tengo 53 conectados, ¿eh? Y veo que los voluntarios son los mismos. Está bien, los felicito a los que están participando, pero los que no, también los espero como voluntarios. Muy bien, Alejandra. Ok. La escuela neoclásica surge como reacción ante la escuela socialista y para defender el liberalismo económico. Esta escuela dejó a un lado los asuntos clásicos como la distribución de la riqueza y la teoría del valor. Optimizan el bienestar en función del individuo y no de las clases sociales. Además, hacen un gran uso de las matemáticas para apoyar sus conclusiones. Estudian las relaciones entre oferta y demanda en lugar de estudiarlas de manera separada. Hacen un gran uso de la cláusula latina ceteris paribus, además del término Homo economicus. Se estableció la distinción entre la economía positiva y negativa. Representantes: Karl Menger en la escuela marginalista, Leon Walras, Wilfredo Pareto, Equilibrio General, y Alfred Marshall en microeconomía. Ok. Espérenme un segundo, por favor.
La escuela neoclásica, entonces, defiende el liberalismo económico, como bien ha leído nuestra compañera, dejó a un lado los asuntos clásicos, busca el bienestar en función del individuo, no de las clases sociales. Existe ya relaciones entre oferta y demanda. Antes se estudiaba la oferta y la demanda de manera aislada, ahora los estudia juntos, ¿no? También hace la distinción entre economía positiva y normativa, que vamos a ver más adelante en qué consiste. Escuela keynesiana. Entonces, seguimos, por favor, con Sijara. Escuela keynesiana. La imposibilidad de la escuela neoclásica de encontrar soluciones para la Gran Depresión de los años 30, iniciada en USA, llevaron a la aparición de los planteamientos diferentes en el libro Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, de Keynes, pensamiento tan influyente que sus seguidores fueron llamados keynesianos. John Maynard Keynes. Para que exista una demanda efectiva suficiente, se tiene que mantener el nivel de empleo y el nivel de inversión. También aborda el estudio de los mercados, donde se hace necesario la intervención del Estado en la economía vía la aplicación de políticas económicas. En la visión keynesiana, los trabajadores no ofrecían su trabajo con respecto al salario real, sino con respecto al salario nominal, lo que generaba la diferencia entre la oferta y la demanda de trabajo. Muy bien. Entonces, Keynes, o la teoría de la escuela keynesiana, nos habla sobre la intervención del Estado en la economía, lo cual es bastante bueno. Ya veremos en los modelos económicos cómo en el modelo mixto existe, por ejemplo, libre mercado e intervención del Estado. Hay otros modelos en los cuales es libre mercado puro y otros donde tiene intervención del mercado, nada más, ¿de acuerdo? Por el lado del Estado. Vamos a ver eso más adelante, pero nos quedamos con la idea de que Keynes nos habla de la intervención del Estado para poder estabilizar, asegurar el crecimiento económico. Pasamos a la escuela monetarista y le pido ahí a Valeria, que levantó la mano, a quien agradezco por la participación, igual a los compañeros que están participando. Escuela monetarista. Con la aparición de las presiones inflacionarias en los años 60 y 70, que no pudieron resolver las políticas keynesianas, se puso más énfasis en el dinero. Las autoridades económicas tienen capacidad y poder para fijar la oferta de dinero nominal, ya que controlan la cantidad que se imprime o acuña, así como la creación de dinero bancario. Muy bien. Seguimos con la última línea. Ok. Inestabilidad en los precios afecta la eficiencia del mercado. Milton Friedman se opuso a las ideas keynesianas, explica la inflación como un fenómeno exclusivamente monetario causado por exceso de la cantidad de dinero. En consecuencia, las soluciones deben de estar en la política monetaria. Si la autoridad monetaria decide incrementar la cantidad de dinero en circulación, ocasionarán que los precios suban. Entonces, los agentes económicos se adaptan a los mayores precios, intensificando el fenómeno inflacionario. Muy bien, entonces, la escuela monetarista nos habla sobre las presiones inflacionarias, las autoridades económicas, ¿sí? El control que debe haber con la cantidad que se imprime o se acuña del dinero, ¿no? Es el tema de la inflación, un tema de cuidado, que por ejemplo el Banco Central de Reserva del Perú, bajo las ideas keynesianas de control del Estado, ¿no? Trata de que no se genere la inflación, está ahí viendo de que el dólar, por ejemplo, no suba y no aumente el precio. Entonces, son medidas que se toman para poder asegurar la estabilidad. Y obviamente no usar la maquinita para generar mayor dinero en el mercado, porque eso puede producir inflación, ¿no? Y que los precios obviamente suban. Todo esto se habla en la escuela monetarista. Ahora pasamos a lo que es la división de la economía. La economía se divide entre positiva y normativa. Positiva es lo que es la economía y normativa lo que debe ser. En positiva vamos a tener descriptiva,
que es la que proporciona los datos, y la teoría económica, en la cual dividimos en microeconomía o macroeconomía. En microeconomía vamos a ver el comportamiento individual, o sea, las familias o empresas, como por ejemplo, podemos ver acá el caso de monopolio. ¿Qué monopolios conocen, por ejemplo, en el Perú? Los leo. ¿Qué monopolios conocen en el Perú? Sedapal, muy bien, Lorenzo. Y de empresas privadas, monopolio de empresas privadas. Gloria, nos dice Erika. ¿En qué rubro Gloria podría ser monopolio? ¿En qué rubro? ¿Qué producto es el único que es ofrecido por Gloria? ¿Qué producto tenemos que es en el cual Gloria es monopolio? Leche, nos dice. ¿Gloria es el único fabricante que ofrece leche en el mercado? Está Laibe también. Está Laibe. Y hay otros productores de leche. Entonces, el concepto de monopolio es cuando hay un único participante en el mercado. Por lo tanto, Gloria no aplica para ser monopolio. ¿De acuerdo? Grupo Interbank. ¿En qué rubro del Grupo Interbank podría haber monopolio? Está en varios rubros el Grupo Interbank. En ninguno de ellos es monopolio, o sea, participante único. Por ejemplo, el Grupo Interbank tiene farmacias. Si bien es cierto, tiene Incafarma y Mifarma, ambas empresas con el mismo dueño, pero no son los únicos en el mercado. Por ejemplo, existe Farmacia Universal. Bien, entonces, evidentemente, lo que vamos a ver es que vamos a tener participantes en el mercado, en los diferentes rubros, lo cual no es un monopolio. Lo mismo ocurre con empresas privadas, por ejemplo, como Entel. Entel es el único participante en el mercado de los ejemplos que han puesto ahí. ¿Será el único? ¿Qué opinan? No. ¿Será el único? También está Movistar, No. Claro y... Tenemos a Movistar, Claro. Entonces, lo que sí, los ejemplos que han mencionado son oligopolios, ¿de acuerdo? Oligopolios, ¿sí? Oligopolios. Entonces, en el oligopolio es que hay pocos participantes. Por ejemplo, como el caso que han mencionado de Entel, tenemos a Claro, Movistar, Vitel y paramos de contar, ¿de acuerdo? No hay, o sea, no hay gran cantidad de participantes. Por ejemplo, Luz del Sur, ¿será monopolio? Tampoco, porque nadie, por ejemplo, con un panel solar, ¿alguien podría generar energía eléctrica y ofrecer? Sí. Si uno vive, por ejemplo, en un asentamiento humano, pone su panel solar, ¿podría generar energía y ofrecerlo al vecino? Sí. O sea, no se restringe, ¿de acuerdo? Entonces, los monopolios para las empresas privadas están, en el Perú no están permitidas. El Perú controla de que haya libre mercado, pero no con monopolios, porque el monopolio podría agarrar y poner el precio que quiere a sus productos al ser el único en el mercado. Los oligopolios, en algunos casos, como son pocos participantes, lo que se quiere evitar es que concerten los precios, que haya concertación de precios. Y ahí es donde entra a tallar el Estado a través de Indecopi u otros entes para evitar que ocurra esta situación. ¿De acuerdo? Todo eso se ve en microeconomía. En macroeconomía ya estamos viendo el comportamiento global, por ejemplo, el PBI, agregados económicos, el tema de la inflación, ya es un tema mucho más macro. Por el lado de las políticas económicas, son las medidas que toma el Estado para el bienestar económico y tenemos políticas fiscal y monetaria. ¿De acuerdo? Problemas económicos. A ver, no bajen las manitos los que querían participar. Antes de Yasmín tenía, me parece, a Facundo. Facundo tenía la manito a Faustor. Faustor, Sol Mía de la Cruz. Faustor, ¿puede ser? Sí, sí.
Sí, profesor. Sí, no baje la manito, no. Igual voy a hacer participar a los que están con la manito de lado. Continúe, usted estaba antes de Yasmín. Tenemos ahí los problemas que resuelve la economía y 5 preguntas para resolver esos problemas. ¿Cuáles son? ¿Qué bienes producir? ¿Cómo producir? ¿Para quiénes producir? ¿Dónde producir? ¿Y cuándo producir? Muy bien, esas son las 5 preguntas que responden a los problemas económicos. Y vamos a tener los siguientes sistemas económicos. Usted misma, por favor. Vamos con los 3 tipos de modelos económicos. Por favor, continúa. Economía de mercado. Las preguntas del problema económico se resuelven en el mercado mediante la interacción voluntaria de las personas. Las familias son libres de elegir los bienes que compran según sus necesidades. Las empresas eligen los métodos de producción más eficientes. Economía de planificación central. Todas las decisiones económicas se toman desde un gobierno central. Esta autoridad se encarga de resolver problemas económicos mencionados. La producción es distribuida de manera equitativa entre los miembros de la sociedad. Y economía mixta. Es un sistema económico que combina los dos anteriores, donde el mercado es el mecanismo principal de asignación de bienes, pero el gobierno puede intervenir para corregir algún problema en la distribución. Muy bien, entonces justamente lo que hablábamos en los primeros minutos de la clase sobre los modelos económicos. La economía de mercado, libre mercado puro, sin intervención del Estado, un ejemplo es Suiza. Cuando hablamos de economía de planificación central, ¿no?, en la cual el control absoluto del gobierno central, un ejemplo es Corea del Norte. Y Perú se encuentra en economía mixta, ¿de acuerdo? Economía mixta, en la cual lo que tenemos es al mercado, que es el mecanismo principal de asignación de bienes. Muy bien, espéreme un segundo, por favor. ¿Me escucha nuestro... esperen un segundo. Sí, buenos días. En el caso de virtual, entonces tenemos un receso hasta las 11:10, ¿verdad? Sí, profesor. Ya, perfecto. Tomamos el receso a las 11:10. Volvemos, por favor, para continuar. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, siendo la hora, me parece que ya estamos en la hora, ¿verdad, señora Manuela? Sí, ya está iniciándose la grabación, entonces entiendo que ya estamos en la hora para el segundo bloque. Habíamos explicado entonces sobre lo que era economía de mercado, libre mercado puro, el ejemplo Suiza, de control del Estado, Corea del Norte, y mixta en Perú. ¿Quedó claro los ejemplos? Por favor, me comentan en el chat. ¿Todo claro en los ejemplos? Perfecto, gracias. Gracias por la respuesta. Muy bien. Vamos a continuar. Acá vamos a tener unos conceptos adicionales que son la de eficacia y eficiencia, donde eficacia es alcanzar las metas establecidas por los agentes económicos y eficiencia es hacerlo pero utilizando la menor cantidad de recursos. Por ejemplo, acá tenemos los foquitos. Este foco convencional, tradicional, que seguramente muchos de ustedes ni lo conocen, son los que usábamos hace algunos años, en la cual cumplían la función de alumbrado. Ahora ya los focos son LED, son focos ahorradores, ¿no?, en el cual se cumple con el objetivo de iluminar un ambiente, pero con el mínimo consumo de energía, ¿sí? Esa es eficiencia. Esa sería eficiencia, entonces.
Otros conceptos que tenemos son la de especialización y la interacción, donde especialización es la situación en la cual un agente económico, empresa o familia se concentra en realizar una labor específica, mientras que la interacción es la relación que se presenta en los mercados a través de transacciones económicas entre empresa y consumidores. Muy bien, entramos entonces ya a la segunda parte de nuestro curso, en la cual justamente cuando preguntábamos sobre el concepto preliminar, de economía, muchos de ustedes hablaban de que tenía que ver con el concepto de escasez. También mencionamos en los primeros minutos sobre lo que era el tener recursos limitados y necesidades ilimitadas. Y justamente ahí nace este concepto de escasez. Yasmín, damos lectura, por favor, entonces, al concepto. Ok, escasez. El concepto de escasez no designa la falta absoluta de un recurso, sino la relativa insuficiencia de recursos con respecto a las necesidades, deseos o requerimientos de los agentes económicos. La escasez no es solamente la carencia de algo, sino la diferencia existente entre las necesidades ilimitadas y los recursos limitados que tenemos para satisfacerlas. Muy bien. Entonces, justamente lo que hablábamos de tener necesidades ilimitadas, pero tener un presupuesto limitado, genera justamente este concepto de escasez. Y ahí tenemos que el conflicto entre esas necesidades ilimitadas y los recursos ilimitados nos genera la escasez, que implica necesidad de elegir, que supone renunciar a otras opciones, ¿de acuerdo? Que comporta un costo de oportunidad, que es lo peculiar de la actividad económica. Entonces, no se pueden elegir todas las alternativas y como tenemos recursos limitados, ¿sí? Se debe sacrificar algo al tomar una decisión. Esto precisamente que se deja de lado al elegir es lo que los economistas denominan costo de oportunidad. El costo de oportunidad no necesariamente está implicado en dinero, sino el costo de oportunidad también tiene que ver con el tiempo. El tiempo es dinero, nos dicen. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ustedes se encuentran ahora de 10 a 12 estudiando acá en la pre. De 10 a 12 podrán recibir otro tipo de estudios en paralelo. ¿Qué opinan? A no ser que alguno de ustedes haya descubierto cómo nos podríamos desdoblar en dos personas, eso no es posible, ¿no? Lo que yo espero es que ustedes, los que están conectados, estén 100% concentrados en su clase de economía y no realizando otras actividades. Ese es costo de oportunidad, ¿de acuerdo? Lo cual se traduce, si es que, por ejemplo, llevamos al dinero, tenemos un dinero el cual queremos ahorrar, entonces tenemos tres opciones. No vamos a poder optar por las tres, tenemos que ir por una de ellas. Al elegir una de ellas, lo que estamos dejando de ganar con las otras opciones es costo de oportunidad. ¿Se entendió? Por favor, me confirman en el chat si se entendió. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, gracias para los que me han confirmado. Necesidades humanas, entonces. Veíamos que tenemos diversas necesidades. Las necesidades humanas es la sensación de carencia de algo que nos impulsa a la búsqueda de su satisfacción, realizando ciertas actividades para conseguir los bienes requeridos. ¿Okay? ¿Cuáles son las características de las necesidades humanas? Y esto, nuevamente necesito voluntarios, por favor, para dar lectura a las características. Tengo a Yasmín, luego tengo a Carla y tengo a Valeria. Iniciamos con Yasmín, no bajamos los brazos el resto de compañeros. Características de las necesidades humanas. Son ilimitadas, producto del avance de la sociedad, cada vez surgen más necesidades, laptop, celular, wifi, vacunas, protector solar,
Son saciables, nuestro organismo tiene un límite para satisfacer las necesidades, comer, beber, hacer deporte, abrigarse. Son concurrentes, las necesidades se presentan al mismo tiempo, entonces hay que priorizar las apremiantes. Estudios universitarios, emprendimiento, viaje. Son sustituibles, una necesidad puede ser satisfecha de muchas formas. Agua, jugo, gaseosa, pollo, pizza o hamburguesa. Fijables, las necesidades tienden a crear hábito o costumbre, comunicarse por WhatsApp permanentemente. Muy bien. Entonces, claramente ilimitadas, ¿no? Si ahora, por ejemplo, estamos estudiando el preuniversitario, vamos a querer luego el universitario, el posgrado, el doctorado, y no paramos de estudiar. Es saciable, porque obviamente si comemos, en cierto momento ya sentimos que es suficiente, ya estamos saciados y no vamos a poder seguir comiendo. Son concurrentes, ¿no? O sea, podemos tener dos necesidades a la vez. Nos alimentamos, pero abrigados. Estamos cubriendo dos necesidades, de abrigo, vestido y de alimentación. ¿De acuerdo? Son sustituibles también. Por ejemplo, ¿cómo nos trasladamos nosotros para nuestras actividades? ¿Qué medios de transporte utilizamos? ¿Me podrán comentar en el chat qué medios de transportes usualmente emplean? Muy bien, ahí nos dice el bus, el micro, en auto, en taxi, en combi, en tren. Muy bien. Todas esas alternativas obviamente son sustituibles. Yo puedo irme en taxi, o puedo ir en un auto propio, o puedo irme en bus, puedo irme en tren, y obviamente son sustituibles, ¿sí? Esas son necesidades de transporte. Una necesidad puede ser satisfecha de muchas formas. Bien. Y fijable que las necesidades tienden a crear hábito costumbre. Por ejemplo, ahorita es muy acostumbrado cualquier comunicación tenerlo por WhatsApp, ¿no? Hasta incluso las empresas, ya la solicitud a logística, ¿no? De mi proveedor, lo hago a través del WhatsApp, ¿no? Entonces ya se hace una costumbre el empleo de coberturar una necesidad a través de un medio. Continuamos. ¿Cuáles son las clases de necesidades humanas? Y ahí teníamos entonces a Carla. Ok, necesidades humanas. Clases. Primarias. Son las necesidades imprescindibles para la conservación de la vida. Son la alimentación, vestido, vivienda, salud, etc. Secundarias. Necesidades que contribuyen a mejorar y elevar el nivel de vida. Son el ahorro, el estudio, la diversión, etc. Terciarias. Son aquellas que sirven para halagar la vanidad o el capricho de las personas. Por ejemplo, el uso de joyas carísimas, autos de lujo, etc. Muy bien. Tal como habíamos mencionado en los primeros minutos, y mencionaba uno de sus compañeros que conoce del tema, sobre la pirámide de Maslow, ¿no? Entonces, en esa pirámide, en la parte inferior, teníamos las primarias, y ahí está la alimentación, vestido, vivienda, salud. Si no coberturamos, por ejemplo, la alimentación, ¿no? Nos podemos morir. Mientras que hablábamos también que comprar una joya era una necesidad de tercer índole, terciaria, pero necesidad. ¿De acuerdo? Y esa es justamente la terciaria, al igual que un auto de lujo, ¿no? O vacaciones, de pronto, que se pueda dar pues en un resort, Punta Canas, ya son necesidades terciarias. Y ahí tenemos las tres clases de necesidades. Pasamos a ver lo que es el concepto de bienes, y ahí agradezco a Valeria dar lectura, por favor, sobre el concepto de bienes. Los bienes son los objetos que utiliza el hombre para satisfacer sus necesidades. Ejemplo, alimento, agua, medios de transporte, etc. Si el objeto ha sido obtenido gracias a la intervención del ser humano, producción, es un bien económico. Usted misma, por favor, luego del concepto de bienes, las clases de bienes, por favor. Clases, por su duración, fungibles.
Sirven para un solo uso, por ejemplo, agua, alimentos, etc. Infungibles soportan varios usos, por ejemplo, ropa, vivienda, vehículos. Muy bien, antes de que siga leyendo usted misma las siguientes clases, se entiende que en fungibles es, por ejemplo, la de un solo uso, ¿no? Si yo me compro un chocolate y me lo como, ¿lo puedo volver a usar? Ya no, es de un solo uso. Mientras que si me pongo una casaca, ¿lo puedo volver a usar? Sí, ese es infungible, varios usos. Vamos con las siguientes clases. Según el destino de consumo, satisfacen las necesidades de manera inmediata y directa del hombre. Por ejemplo, libros, zapatos, alimentos, medicinas. De capital, son aquellos bienes usados para crear otros bienes. Por ejemplo, máquinas, edificios y tierras cultivables. Usted misma respóndame, por favor. Si yo me compro un auto para trasladarme yo al trabajo, mi familia a pasear, ¿será de consumo o de capital? De consumo. De consumo. El mismo auto, si lo uso para alquilarlo para taxi, ¿será de consumo o de capital? De capital. De capital. Fíjense cómo un mismo bien puede ser usado en consumo o de capital. Muy bien. Seguimos, por favor. Por su relación entre ellos en el uso. Complementarios. El uso de un bien exige el uso de otros bienes. Por ejemplo, el café y el azúcar, el pan y la mantequilla. Sustitutos. Cuando un bien puede ser consumido en vez de otro. Por ejemplo, mantequilla o queso, té o café. Muy bien, entonces esto está claro. Complementario como el pan y la mantequilla que se complementan. Mientras que sustituimos o tomamos café o tomamos té. ¿De acuerdo? Tenemos dos alternativas. Una sustituye a la otra. Esos son sustitutos. ¿De acuerdo? Seguimos. Según el comercio internacional. Transables. Aquellos bienes que se pueden consumir dentro de la economía que los produce y se pueden exportar e importar. Por ejemplo, libros, zapatos, uvas para exportación. No transables. Bienes cuyo consumo solo se puede hacer dentro de la economía en que se produce. No pueden importarse ni exportarse. Por ejemplo, algunos tipos de servicios o las viviendas. Muy bien. Entonces, acá tiene que ver con si se puede de pronto hacer uso para vender al exterior, por ejemplo, hacer comercio exterior. En el caso de un zapato, sí, pero una casa, ¿cómo podría? La casa está acá en Perú, ¿de acuerdo? Muy bien. Seguimos, por favor. Según su situación jurídica. Muebles. Son los que pueden trasladarse de un lugar a otro sin alterar su naturaleza. Por ejemplo, un televisor, un carro. Inmuebles. Son los que no pueden transportarse de un lugar a otro y están adheridas de forma permanente a la tierra. Por ejemplo, un edificio, una oficina, una casa. Muy bien. Esta es muy parecida a la anterior. En este caso, un televisor sí lo puedo trasladar. Es un mueble, pero una oficina no. ¿De acuerdo? A no ser que sea una oficina rodante, ¿no? En un carrito que va rodando por un lado a otro. Podría ser. Pero normalmente las oficinas son inmuebles. Muy bien. Nuevamente, voluntarios, por favor. Levantamos la mano, voluntarios. Muy bien. Yasmín. Luego, Alejandra. Los servicios. Ok, los servicios son todas las actividades que realizan las personas para satisfacer las necesidades de otras personas. Se consideran inmateriales. Por ejemplo, servicios de salud, educación, transporte, comunicaciones. Usted misma. Clases. Según quien los brinde, están los privados, que son brindados por personas o empresas particulares a un precio por encima de su costo con una ganancia. Y los públicos, que los brinda el Estado, los municipios y empresas estatales gratuitamente a precios simbólicos o por debajo del costo. Muy bien. En privados, por ejemplo, una clínica privada, como la que vemos ahí en el ejemplo, Clínica Javier Prado. Y en público ya serán hospitales, ¿no? Como el Hospital María Auxiliadora. ¿Seguimos?
Según a cuántas personas se brinde. Están los individuales, que son servicios que se pueden brindar a una persona a la vez. Un trasplante de riñón, por ejemplo. Y los colectivos, que son servicios que se puedan brindar a muchas personas al mismo tiempo. Por ejemplo, está una clase de economía. Muy bien, ahí vemos claramente el ejemplo de individual, una operación a una persona, es individual. Mientras que lo que estamos desarrollando ahora, por ejemplo, de manera virtual, es una clase, que no estoy dándolo de manera individual, sino de manera colectiva a varias personas. ¿De acuerdo? ¿Seguimos? Ahora, Alejandra, ¿cuáles son las fases del proceso económico? Las fases del proceso económico son la circulación, la distribución, el consumo, la inversión y la producción. Muy bien, ahora vamos a explicar cada uno de ellos. Ahí le pido a Alejandra, por favor, leer cada uno de ellos. Inversión. Es el incremento del stock de capital. Los recursos que se obtienen para la inversión provienen del ahorro, que es la parte del ingreso monetario no consumido. El ahorro se traslada a la inversión a través del sistema financiero. La producción está relacionada con la generación de bienes y servicios dentro del proceso productivo. Se realiza utilizando los factores productivos. La circulación es el traslado de los bienes y servicios desde las unidades de producción a las unidades de consumo a través de los mercados. En esta etapa se determinan los precios. La distribución es la retribución a todos aquellos factores que han intervenido en el proceso de la producción. Y el consumo es la utilización de los bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades. El consumo depende principalmente del ingreso monetario. Muy bien. Entonces, ahí tenemos las 5 fases. Les pregunto, ¿en cuál de estas fases estará el traslado de por ejemplo, el salario que un trabajador percibe por su trabajo? ¿Cuál En circulación. ¿Circulación? ¿Están seguros? Distribución. Distribución, ¿de acuerdo? En la distribución, ahí es la retribución a todos los factores que han intervenido en el proceso de producción. El salario es parte de la distribución cuando va de la empresa a la familia que trabaja, o del Estado a la familia también cuando tenemos personas que trabajan para el Estado. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se llama en distribución cuando va de la familia o la empresa hacia el Estado? Cuando el dinero va de familia a empresa hacia el Estado. ¿Cómo se llama? Esto es parte de la distribución. Pero ¿cómo se ve contemplado? Circulación. ¿Cómo se llama cuando trasladamos dinero de la familia o la empresa al Estado? ¿En qué casos, como familia o como empresa, damos un dinero al Estado? No estoy hablando... Muy bien, impuestos, a través de los impuestos. Tanto la empresa como las personas naturales pagan impuestos. Esa está en distribución. ¿Queda claro? ¿Y cómo va de la familia hacia la empresa? Por la compra de los bienes y servicios. Pagamos por los bienes y servicios. ¿De acuerdo? Entonces, la distribución justamente es ese flujo de retribución de los factores, de tanto la familia, la empresa y el Estado. En circulación, que mencionaba su compañero, es el traslado de los bienes y servicios. Ahí está el delivery, por ejemplo. Esa es circulación. ¿Queda claro? Sí, profe. Muy bien, gracias. Producción. Producción. Entonces, nuevamente, por favor, acá creo que tengo de voluntaria, nuevamente Yasmín, súper voluntaria Yasmín. Gracias, Yasmín. La producción. Esa es la fase del proceso económico en la que se generan los bienes y servicios mediante la combinación de los factores productivos: naturaleza, trabajo, capital, tecnología, estado y gestión empresarial. Muy bien. Sijara. Gracias. Ah, perdón, antes de Sijara, Andrea. Andrea. Luego Sijara. Andrea, los factores de la producción. Factores. Originarios.
Preexisten al proceso productivo, recursos naturales y trabajo. Tenemos también a los derivados, que resultan de la acción del trabajo sobre los recursos naturales. Ejemplo, la capital. Complementarios. Organizan, dirigen y controlan la producción. Ejemplo, gestión empresarial, Estado, tecnología. Muy bien, entonces los factores de producción originarios, por ejemplo, en la tierra, los terrenos, ¿sí? Y el trabajo, las personas que estamos trabajando. En los derivados es el capital, como bien ha mencionado, y complementarios tenemos la gestión empresarial, el Estado y tecnología. ¿Cuál es la función de la producción? Fijara. La función de la producción es la relación entre la máxima cantidad de producción Q que puede obtenerse y la cantidad de factores productivos requerida. Trabajo, L, capital, K, recursos naturales, N, tecnología, Estado y la gestión empresarial. Es decir, en una determinada condición tecnológica de gestión empresarial y en intervención estatal. Q es igual a F, paréntesis, L, K, N, tecnología, Estado, gestión empresarial. Muy bien. Ahí tenemos que en la función de la producción, en el corto plazo, tenemos trabajo y capital, trabajo desde el punto variable y capital fijo. En el corto plazo, entonces, algunos factores son fijos, como vemos el de capital. En el largo plazo, sí, todos los factores son variables, ¿de acuerdo? Tanto trabajo y capital son variables. Acá explicamos al respecto, entonces. Corto plazo. Nuevamente, voluntarios, por favor. Muy bien, ahí tenemos a Mercedes. Damos lectura, por favor, Mercedes. Mercedes, ¿no se le escucha? Mientras Mercedes se va preparando, Sijara, que está levantando la mano también. La producción a plazo de tiempo en el cual al menos uno de los utilizados en el proceso productivo es fijo. Producto total representa la cantidad total de producción que se obtiene gracias a la combinación de factores. Producto medio indica el nivel de producción por unidad de trabajo empleada. Representa la productividad del trabajador. Producto medio es igual a producto total sobre L. Producto marginal. El cambio de producto total en relación al incremento o disminución de la unidad de insumo variable. Este ligado con la ley de rendimientos decrecientes. El producto marginal es igual a variación de producto total sobre la variación de L. Muy bien. Igual usted misma, en el corto plazo, leemos el texto, por favor. La producción corto plazo. A pesar de contratar un trabajador a 2, la producción aumenta de 1 tonelada de arroz a 3. Por lo tanto, el producto marginal del segundo trabajador son 2 toneladas de arroz y así sucesivamente. Sin embargo, llega un punto en el cual seguir contratando trabajadores provoca un crecimiento lento de la producción, lo cual es explicable al hacer fija la extensión de tierra. Los trabajadores adicionales acaban molestándose unos a otros. Esta característica se denomina ley de rendimientos decrecientes. Muy bien. La ley de los rendimientos decrecientes, entonces. Y eso es lo que se visualiza, ¿no? Obviamente, ahí en el corto plazo. Ahí tenemos etapas de la producción. Usted misma, por favor. Etapas de la producción. Etapa 1. El PMEL es creciente. El PMGL, luego de alcanzar su máximo, comienza a decrecer. En esta etapa, la cantidad de insumo variable es insuficiente en relación al insumo fijo. No conviene producir en esta etapa, dado que el producto medio aún es creciente. Etapa 2. La producción debe
en esta etapa, teniendo presente que conviene seguir contratando unidades de insumo variable hasta el límite en el cual el valor del producto por la última unidad de insumo variable resulte igual al costo de contratar esa última unidad. Etapa 3. El PMGL es negativo. Las unidades adicionales de distribución de la producción. Muy bien. Entonces, ahí vemos en estas gráficas las etapas que acaba de describir. Ahora vemos en el largo plazo. Acá en el largo plazo también tenemos las isocuantas y la de contorno, las líneas de contorno. Leemos el texto, por favor. Largo plazo. Plazo de tiempo en el cual todos los factores utilizados en el proceso de producción son mapa de isocuantas. Al comenzar y al terminar los puntos de cada isocuanta, la pendiente es positiva. La isocuanta 1 solo tiene pendiente negativa en el rango de 5 a 10 de L. La isocuanta 2 solo tiene pendiente negativa en el rango 3 a 8 de L y la isocuanta 3 solo tiene pendiente negativa en el rango de 1 a 6 de L. Los puntos con pendiente positiva no son técnicamente eficientes. La zona relevante de producción corresponde a la zona donde las isocuantas tienen pendiente negativa. Muy bien. En el largo plazo, lo que vamos a ver es una representación simplificada de la realidad. O sea, cómo un modelo económico puede ser expresado, a través del cual vamos a ver los conceptos básicos de escasez, elección, costo de oportunidad. Supone una economía donde solo se produce dos tipos de bienes. La cantidad de recursos es constante y los utiliza en su totalidad. Por ejemplo, queremos producir peces y vegetales, ¿de acuerdo? Dos bienes. ¿Los recursos serán limitados o ilimitados? ¿Qué opinan? ¿Los recursos serán limitados o ilimitados? Limitados. Limitados. Los recursos o el presupuesto va a ser limitado. Muy bien, limitados. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros bien, si producimos, por ejemplo, ¿sí? 60 unidades de vegetales, ¿podremos producir peces? 0 peces. Si producimos 40 unidades de peces, ¿podremos producir vegetales? 0 vegetales. Esos son los extremos. Pero, por ejemplo, en el punto B, si producimos 55 vegetales, nos queda 10 para producir peces. O si producimos en el punto C 45 vegetales, nos queda 20 para producir peces. O en el punto D, si producimos 30 vegetales, nos queda 30 para producir peces. En eso consiste el costo de oportunidad. Yo tengo que optar por A, B, C, D o E, ¿de acuerdo? Una de esas va a generar que consuma menos más de alguno de los otros, porque tengo recursos limitados. Esta gráfica es la frontera de posibilidades de producción. Viene a ser el conjunto de las combinaciones de producción de un país puede alcanzar dados los recursos limitados que tiene. Vamos con otro concepto que es importante, que es el de productividad. ¿Algún voluntario, por favor, para dar lectura? Muy bien, Mercedes, luego Andrea, luego Alejandra. Mercedes, damos lectura, por favor. ¿Qué es productividad? Creo que tiene problemas. Andrea, seguimos. Representa la cantidad de un bien o servicio producido por cada unidad de factor de producción utilizado. Elevar la productividad significa producir más con la misma cantidad de factores utilizados o incluso con menos. Muy bien, entonces, la cantidad de un bien o servicio producido entre el factor de producción utilizado. ¿De acuerdo? Producción obtenida entre la cantidad del factor. O sea, yo puedo, por ejemplo, decir, papas fritas, 10 kilos de papas fritas, esa es la producción obtenida. ¿Y qué es lo que he empleado? De repente, 12 kilos de papa sin producir.
obtuve 10 entre 12, esa será la productividad. Si yo, en lugar de obtener 10 con esos 12, obtengo 11, estoy siendo mucho más productivo. ¿Se dan cuenta? Acá otro ejemplo. En una fábrica de sillones hay 2 trabajadores, Ignacio y Santiago. Ignacio hizo 45 sillones en un mes, o sea, 45 en 30 días, su productividad es de 1.5. Santiago hizo 40 en esos mismos 30 días, o sea, su productividad es 1.33. ¿Cuál tiene mayor productividad? ¿Los leo? ¿Cuál de los dos tendrá mayor productividad? ¿Ignacio o Santiago? Ignacio. Ignacio. Ignacio, entonces, fue más eficiente que Santiago, ya que en un mismo periodo de tiempo optimizó los recursos y fabricó más unidades que su compañero. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos entonces a dar lectura a los sectores que tenemos. A ver, esperen un segundito. Muy bien, ahí Sol y Jocelyn y Miluska, Ignacio, correcto. Muy bien. Tenía la mano levantada de Alejandra también. Alejandra, damos lectura a los sectores productivos, por favor. Sectores productivos, áreas especializadas en las que se desarrolla la actividad económica según el tipo de proceso. Estos son el sector primario. Provee materias primas sin mayor valor agregado. Se le identifican las actividades de explotación y extracción de recursos naturales como la pesca, la agricultura, la ganadería, la tala y la minería. El sector secundario o la manufactura, las actividades de transformación de la materia prima que requieren de un mayor valor agregado, se les identifican en el sector industrial, como la metalurgia, la petroquímica, la siderúrgica y la automotriz. Y el sector terciario se encarga de la producción de servicios, como el comercio, la salud, la educación, las finanzas y las comunicaciones. Muy bien, gracias Alejandra. Les pregunto, alguien que brinda el servicio de corte cabello, ¿qué sector productivo se encuentra? ¿En qué sector productivo se encuentra? Terciario. Terciario, servicios, ¿de acuerdo? Servicios, muy bien. Costos de producción. ¿Qué serán los costos de producción? Los leo ahí. Alejandra, continuamos, por favor. Sí, profesor. Son todos los desembolsos monetarios que realiza una empresa para adquirir los elementos necesarios para producir una determinada cantidad de bienes o servicios en un periodo de tiempo. El conocimiento, análisis y evaluación de los costos de producción es importante para determinar los precios y niveles de producción. Muy bien. ¿Y cómo se clasifican estos costos? Andrea. Costo fijo. Son costos independientes del volumen de producción. No varían cuando varía el nivel de producción. Ejemplo, los alquileres de locales. Costo variable. Son los desembolsos que dependen del nivel de producción de la empresa. Dependen de cuánto se produzca. Insumos y mano de obra, por ejemplo. Por último, costo total. Es el total de desembolsos realizados por la empresa para producir y resulta de la suma del costo fijo y el costo variable. Muy bien. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos fabricar mascarillas, ¿de acuerdo? Y tenemos un ambiente de 10 metros cuadrados, 5 por 2, ¿bien? Angosto, ¿no? 2 metros por 5, 10 metros cuadrados. Si tenemos esos 10 metros cuadrados, ¿de acuerdo? Para poder hacer, y hacemos uso de un pedazo del local que estamos alquilando y fabricamos 100 mascarillas. ¿Cuánto nos cobran de alquiler por esos 10 metros cuadrados? 1.000 soles. Si nosotros producimos 100 mascarillas, ¿pagaremos menos de esos 1.000 soles? ¿Qué opinan?
o es un costo fijo el alquiler del local? Es un costo fijo. Es un costo fijo, ¿de acuerdo? Entonces ya yo veo el provecho que le saco al local. Si es que ya no fabrico 100, fabrico 500, ¿me aumentarán el costo del alquiler o pago lo mismo? Pagas lo mismo. Pago lo mismo. Entonces, el alquiler de un local es un costo fijo. Mientras que el material que yo uso para hacer las mascarillas, por ejemplo, si yo uso, para mis 100 mascarillas, uso 10 metros de tela. Para hacer 500 mascarillas, ¿necesitaré más tela? ¿Qué opinan? Sí. Sí. Correcto. Entonces, ahí estamos hablando de un costo variable. De acuerdo a la cantidad, aumenta el costo. Ese es el costo variable. Y nosotros en los negocios, en las empresas, vamos a tener tanto costos fijos como costos variables. Y a eso le llamamos el costo total, que es la suma del costo fijo más el costo variable. ¿De acuerdo? Ahí en el chat nos dice, muy bien, ahí Macarena, Miluska, Sergio, ¿sí? Valeria también participando, Macarena, muy bien. Y Miluska nos dice, invertiría más, correcto, ¿no? Para hacer más mascarillas invertimos más en tela, pero en alquiler de local invertiríamos más. Miluska, ¿qué opina? No, muy bien, Miluska, no. ¿De acuerdo? Porque es un costo fijo, muy bien. Continuamos entonces. ¿Cuáles son los ingresos de la producción? Ahí, por favor, nuevamente voluntarios. Muy bien. Entonces, Valeria, luego Alejandra y luego Yasmin. Vamos con Valeria. Ingresos de producción. Son todos los ingresos monetarios que la empresa obtiene por la venta de su producción en el mercado. Estos ingresos dependen de dos variables, de la cantidad vendida Q y el precio de mercado P. Ingreso total IT es igual a P por Q. Muy bien, esos son los ingresos entonces. Bien. Entonces, los ingresos es el precio por la cantidad. Si yo cobro 10 soles por cada unidad y vendo 20 unidades, 10 por 20, tendré 200 soles. ¿De acuerdo? Ese es el ingreso. Muy bien. El beneficio total, ¿qué sería entonces? Vamos, Alejandra. Sí, con estas dos variables IT y CT se puede obtener el beneficio total de una empresa. Vete. Muy bien. El ingreso entonces va a ser la diferencia, el beneficio, perdón, total va a ser la diferencia entre el ingreso total menos el costo total. El costo total, recuerden que tenemos costo fijo más costo variable. Entonces, IT menos CT. Muy bien. Vamos entonces a ya ir finalizando nuestra sesión del día de hoy. Tenemos ahí 10 ejercicios que resolver. Yo les voy a dar las claves de cada uno de los ejercicios. El ejercicio número 1, la respuesta es A de alianza. Van apuntando, por favor. El ejercicio 2 es C de campeón. El ejercicio 3, B de bravo. El ejercicio 4, A de alianza. Ejercicio 5, C de campeón. Ejercicio 6, B de bravo. Ejercicio 7, A de alianza. Ejercicio 8, C de campeón. Ejercicio 9, A de alianza. Ejercicio 10,
C de campeón. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las claves. Les pido, por favor, nos quedan 10 minutos. Estos ejercicios deben estar en el material. Al inicio de la sesión Miluska, justo uno de sus compañeros nos comentaba que ahí en la plataforma hay una parte de materiales. ¿De acuerdo? Materiales. El 1 y 2, ¿a qué se refiere? La respuesta del 1 y... yo las tengo acá en la diapositiva. Ahí están las respuestas. Esas son las claves. A ver. Ok, ahí creo que le ayuda Miluska. Valeria, no sé si está clara con dónde ubicar los ejercicios. Disculpe, ¿podría repetir, por favor? Sí, tal como uno de sus compañeros indicó, lo ha descargado de la parte materiales, ¿de acuerdo? Materiales. Igual déjenme ver acá. Señorita Manuela, no sé si me llega a escuchar, Manuela, ¿existe algún link donde puedan los alumnos ingresar para descargar su material? Okay. Profesor. Ahí está, perfecto. Alejandra, Dígame. muchas gracias. Ahí Alejandra lo acaba de pasar. Valeria, ¿lo logró descargar? Sí, listo, muchas gracias. 179. Ahí Grecia también muy proactiva, acaba de ponerle la página. Por favor, me confirman que todos tengan el material. A ver, ahí descárguenlo. Nos queda todavía unos 4 minutos, no, 6 minutos para concluir la sesión. Profe, una consulta. Sí, le escucho. ¿Usted cree que es muy necesario aprendernos todas las fórmulas que estaban en el PPT o solo es complementario? ¿Qué fórmulas? Por ejemplo, ¿estas de acá? ¿Estas? Ajá, o sea, por ejemplo, ajá. Sí, claro. O sea, por ejemplo, es muy sencillo, ¿de acuerdo? En el costo total no es más que el costo fijo más el costo variable. Ese es el costo total, ¿de acuerdo? Y acá en lo que es el beneficio, sería este ingreso total, que es P por Q, menos la suma del costo fijo más el costo variable. Sí es necesario tener conocimiento de eso, ¿de acuerdo? Ya, profe, gracias. Muy bien. Una consulta, pasaron ahí, quien adjuntó, ya, la semana 1. Ok, y a ver, déjenme ver. Economía, por si acaso, del material que nos ha facilitado nuestra compañera, se encuentra desde la página 163. ¿De acuerdo? Desde la 163. Y ahí van a encontrar todo el material. El título del documento dice semana 2, pero es en realidad semana 1, ¿correcto? ¿Por alguna razón dice 2? Sí, es la semana 1, solo que no sé por qué sale como semana 2. Ya, perfecto. Entonces, pero para que ustedes cuando lo graben, le cambien el nombre a semana 1 para no confundir, porque la siguiente semana recién estamos semana 2 y no se confundan los materiales, ¿de acuerdo? Semana 1, entonces. Dice, profesor, ¿va a subir las PPTs? A ver, déjeme en este minuto consultar a nuestra tutora.
Señorita Manuela, ¿puedo facilitar la PPT a los alumnos por este medio? Por favor, me confirma. No, profesor. ¿Cómo? ¿No le escuché bien? No, profesor, no. Este es Ok. del docente. Ok. O sea, pero entiendo que ellos sí podrían acceder a la grabación, ¿verdad? Donde se ha compartido la PPT. Sí, profesor, todo lo tiene en la grabación. Perfecto. Sí, ahí tienen la respuesta de la tutora. ¿Queda claro, Miluska? Ok, gracias. Muy bien. Entonces, nos quedan 4 minutos. Si alguien tiene alguna duda de lo realizado el día de hoy, por favor me comentan para ayudarlos. Y si no, ya en breve va a haber el cambio de horario. A las 12 está acabando la clase. Si no tenemos dudas, entonces les agradezco por la muy buena participación para la clase del día de hoy. Los espero puntuales el próximo martes, ¿sí? Estamos iniciando a las 10:10 en punto, tal cual hemos realizado el día de hoy. Muchas gracias a todos entonces. Gracias por su participación en la clase del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.